Desculpa, pessoal, esqueci dois microfones abertos aqui. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos dar início à classe de hoje. Já algumas pessoas siguen entrando. Vamos adelantando, ¿no? Sempre que puedo, se quiere adelantar, me avisen. Ya, ahorita estaba por terminar una outra clase acá. Estaba con outro grupo. Están por acá todavía ainda. Pero vamos a dar inicio a esta outra clase, ¿no? Bien, como ustedes ya saben, la plataforma de ustedes está ahorita verificando eso. Ya. La plataforma de ustedes hay una inconsistencia en la cual simplemente olvidaron de poner ustedes como estudiantes. ¿Ya? Ahorita estoy también publicando lo que es el libro, o perdón, lo que es el tema líquidos y electrolitos, ya, lo que nosotros vamos a estudiar hoy día dentro de la plataforma. Y a los que quieren descargar y acompañarnos, por aí podem. Doutor. Oi, pode falar. Então, assim que normalizar. Então, não é para a gente enviar o trabalho hoje para o senhor, né? Que assim que normalizar a plataforma, a gente envia, não é isso? Sim. Porém, eles deram prazo já hasta a meia-noite para normalizar isso, já. Se normaliza, vocês vão ver a tarefa e vai enviar. Se não normaliza, esperem que eu avise para que esté normalizado, já. Hasta ahorita não está bem normalizado, não. Pucha, está mal. Já, por exemplo, vocês, onde vocês podem ver acá em roles, acá, por ejemplo, ustedes ven roles, ¿no ven? Ahí debería estar escrito estudiante, ¿ya? Estudiante. Y dentro de los grupos son los subgrupos, ¿no? A, B, C. Y lo que nos hace falta es que tenga ustedes la función, como yo tengo acá, por ejemplo, de profesor, ¿no? Yo tengo acá de profesor, ustedes tienen que tener la opción de estudiante. Si no, ustedes no miran la tarea. Ahorita están con suerte, ¿no? Porque hoy día deberíamos tener repaso. No vamos a tener repaso porque el repaso iba a depender de la plataforma. ¿Ya? El repaso es referente al material que ha enviado a ustedes, que es el libro del manual. Ya, el libro sobre los manejo agudo, ¿no? De los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base. Ya, no vamos a hacer hoy día ya sobre el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, pero vamos a hacer el día, ¿qué día será? Mañana. Será mañana, ¿no ve? Mañana tenemos a las 11:15. A las 11:15 tenemos el repaso, ¿ya? Sea con la plataforma o no con la plataforma, será mañana el día del repaso. ¿Está bien? Estudien el libro, porque yo voy a preguntar del libro, ¿no? Sobre los trastornos. Voy a preguntar la fisiopatología, que es, por ejemplo, una hipocalcemia, cuáles son los valores de referencia, cuál sería el diagnóstico. La única cosa que yo no voy a preguntar es sobre tratamiento, ¿ok? De todo que ustedes están mirando acá, lo único que no voy a preguntar es sobre tratamiento. Pero el básico sobre la regulación del balance hídrico, ¿ya? Yo voy a preguntar. La clínica, ¿ya? Los principales síntomas de la clínica. No quiere decir que ustedes tienen que saber todo, ¿no? Ya avisé eso, no tienen que saber todo. Pero si ustedes saben, por ejemplo, qué causa disturbios del nervioso central, algunas con alteraciones como letargia, inquietud, ¿no ven? Otro, alteraciones musculoesqueléticas. Si ustedes me dicen eso, ya es suficiente, ¿no? Será el repaso del capítulo 1 hasta el capítulo 7, ¿no? Tiene 7 capítulos. 8 capítulos son, ¿ya? Y el día de mañana también vamos a estudiar lo que es la alcalosis metabólica y respiratoria. ¿Está bien? Hoy día vamos a ver una parte sobre alcalosis, ya lo que son los ácidos, que es el pH. Y el día de mañana vamos a estudiar más
profundo lo que es la acidose y la alcalose. ¿Está bien? Acá ya voy por finalizar. Déjame solamente configurar acá el programa de grabación para grabar la clase de ustedes. Listo. Ya. Aún sigue algunos entrando, ¿no? No hay problema. Ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a grabar también, ¿no? Para subirla en la plataforma, solamente el resumen. O sea, no es tan fácil, ¿no? Hacer todo de una vez. Ya, pero ahí tenemos lo que son los líquidos y electrolitos. Doutor? Oi. Tá dando eco, né? Só um momento, só um momento. Ai, ai. Deu errado, deu errado. É bom se der zero, dá um bocado de zero, né? Zero, zero, zero. É. Eu acho que eu tô no. Pera aí. É, eu tô no lugar errado. Cadê? Ai, ai. Configurei o lugar errado. Vamos lá. Tenho que trocar meu microfone aqui. Se eu não trocar meu microfone. Y 350 proviene de la oxidación. Las pérdidas ya del agua se produce a través de la orina, ya, que es la forma de egreso.
se da también a través de lo que es la transpiración, aproximadamente 500 ml, de la respiración, unos 400 ml, y 200 ml, ¿no? Nosotros contabilizamos 100 ml a cada evacuación. Entonces se tiene que nosotros vamos al baño 2 veces al día. Ahora Entonces sí. son 2 evacuaciones, Ahora por eso vamos sale la iniciar. cuenta de 200 ml. ¿Ya? ¿Cuánto la orina? Es muy importante, ¿ya? Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a la fisiopatología renal, vamos a ver que Las existe la preguntas, forma ¿no? de Como siempre, yo siempre Cochrane, solicito que nos la dejen forma para de el final, Cochrane en la ¿ya? cual nosotros vamos Ajá. a determinar básicamente lo que es Tem dois sons, é? la Al cantidad final de Si hay tasa de más filtrado preguntas, para el glomerular final vamos. que existe. Tá dando errado Nos aí, da doutor. una noción de lo que es, por Responder las ejemplo, preguntas. un fallo renal. Y adelanto a Ya ustedes si que es un ese es un fallo tema renal un poco agudo chato, Doutor, un poco complejo, un o poco si Olá, complicado tá oi, dando, de entender. tá dando dois retornos, Pero como se eu tivesse aberto duas portas. sodio, alô, potasio, magnesio. ¿Ya? ¿ustedes están alô. escuchando? Dois Para áudios. eso nosotros tenemos que hacer un equilibrio de los Parece que tem líquidos. uma aula gravada, El tá? Rolando equilibrio uma de aula los gravada. líquidos, vamos a tener lo que son los riñones. El riñón es el principal componente para el equilibrio de los líquidos. ¿Por qué? Porque él hace la filtración glomerular, hace el intercambio de los iones y también la retención de los electrolitos, bien como también la retención y la redistribución. A ver, ya estaba con. Por eso yo no escucho, por ejemplo, a ustedes, porque si yo me escucho 2 veces, yo quedo loco, ¿ya? Yo quedo loco ahí. Bien, hoy día vamos a hablar sobre lo que es líquidos y electrolitos, ¿no? Acerca de los líquidos y electrolitos, nosotros sabemos desde la base fisiológica que el cuerpo es básicamente compuesto de agua, ¿no ve? Entonces, una gran cantidad desde que nosotros nacemos, existe proporciones acerca de lo que son los líquidos que forma el cuerpo, ¿no? Y básicamente unos cuantos por ciento, ¿no? Ahorita vamos a ver cuánto es el porcentaje de líquidos es formado del cuerpo. Y acerca de los electrolitos, ¿no? Que nosotros ya hablamos, sodio, calcio, potasio, magnesio, fósforo, esos son elementos esenciales desde la parte intracelular cuanto también de la parte extracelular, en la cual eso desarrolla la homeostasis del cuerpo, ¿no ven? Entonces, en los seres vivos, en el hombre, básicamente de unos 65 a 75% es compuesto de líquidos, ¿no ven? Y en la mujer de 55 hasta 65% formado de líquido. Y en la parte, durante la fase de la infancia, básicamente esto todo se da unos 75 hasta un 80% formado de líquido. El líquido, ¿no? Dentro de la parte de los líquidos existe lo que nosotros conocemos como ingreso, ¿ya? Y los egresos. Los ingresos son todo lo que nosotros consumimos, ¿no? Desde la agua, de forma líquida, o cualquier otro líquido, ya que nosotros ingerimos, es subtraído por lo que son los egresos, ¿no? Entonces gestamos los egresos y lo demás se queda en el cuerpo. Existe un nivel basal mínimo de requerimiento hídrico por día, ¿no? Entonces, básicamente, unos 10 litros necesitamos de requerimiento por día, ¿cierto? Y eso va desde la respiración, nosotros perdemos en la respiración, desde la absorción, la reabsorción, ¿no?
de los líquidos en el intestino, ¿ya? En la torrente sanguínea, la bilis, los jugo pancreático, el jugo gástrico, ¿ya? El sudor, por ejemplo, todo está incluso en lo que es ingreso y egreso. El agua total, ¿no? Hace aproximadamente 2.600 ml por día que nosotros requerimos, ¿no? Pero me decía ahorita que nosotros necesitamos de 10 litros, claro. Pero esos 8 litros restantes, ¿no? Esos 8 litros restantes, básicamente, viene lo que es la reintroducción del agua, ¿no ven? Por ejemplo, el jugo pancreático. El jugo pancreático, el gástrico, lo que es la bilis, la saliva, ¿ya? Que nosotros ingerimos aproximadamente 1,5 litros de saliva por día. Nosotros deglutimos de saliva, ¿ya? Eso hace un total de 8 litros diarios, ¿ya? En suma, nosotros consumimos, ¿no? En líquido aproximadamente 1.400 ml por día. En los alimentos de aproximadamente 850, ¿ya? Y 350 proveniente de la oxidación. Las pérdidas, ¿ya? Del agua se produce a través de la orina, ¿ya? Que es la forma de egreso. Se da también a través de lo que es la transpiración, aproximadamente 500 ml, de la respiración, unos 400 ml, y 200 ml, ¿no? Nosotros contabilizamos 100 ml a cada evacuación. Entonces se tiene que nosotros vamos al baño 2 veces al día, entonces son 2 evacuaciones, por eso sale la cuenta de 200 ml, ¿ya? Cuanto a la orina, es muy importante, ¿ya? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la fisiopatología renal, vamos a ver que existe la forma de Cockcroft, en la cual nosotros vamos a determinar básicamente lo que es la cantidad de tasa de filtrado glomerular que existe. Eso nos va a dar una noción de lo que es, por ejemplo, un fallo renal, ya sea es un fallo renal agudo, crónico, o si inclusive va a necesitar de trasplante, o muchas veces va a necesitar de reposición de sodio, calcio, potasio, magnesio, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que hacer un equilibrio de los líquidos. Y dentro del equilibrio de los líquidos, vamos a tener lo que son los riñones. El riñón es el principal componente para el equilibrio de los líquidos. ¿Por qué? Porque él hace la filtración glomerular, hace el intercambio de los iones y también la retención de los electrolitos, bien como también la retención y la redistribución de agua. También participa la piel, ¿no? Con la excreción de líquidos, como el sudor. Los pulmones con la respiración, las glándulas con la producción de hormonas, porque las hormonas también necesitan de líquido. El líquido intracelular, ¿no? Que está dentro del citoplasma. El líquido extracelular que está formado por el plasma, el líquido intersticial y también el tercer espacio. Entonces vamos a tener esos cuatro, ¿no? Cuatro componentes para el equilibrio hídrico. Ya equilibrio del líquido o hídrico. Seguimos. Además de eso, es necesario recordar sobre la fisiología del sistema cardiovascular, cardiocirculatorio, ¿no? Acerca de lo que es los vasos sanguíneos, ¿ya? Cuando hay una disminución de los líquidos de los vasos sanguíneos, eso provoca un aumento de la presión hidrostática sanguínea y la presión osmótica intersticial. Cuando existe una elevación de líquidos en los vasos sanguíneos, existe una vasodilatación. Por no tener más donde dilatarse, existe un aumento también de la presión oncótica,
a través de las proteínas plasmáticas y una presión hidrostática intersticial, ¿no? Entonces, las presiones hidrostática, osmótica, oncótica y hidrostática no son las responsables por el control hídrico y, bien dicho, sobre la presión ejercida sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, las presiones, como nosotros podemos ver, a nivel capilar, seguramente tiene una relación muy estricta con los líquidos, ¿ya? La presión osmótica es la que se encarga sobre los vasos sanguíneos y la hidrostática es sobre los vasos sanguíneos para fuera, ¿no? Entonces existe esta presión entre ambos los lados, ¿no? De, por ejemplo, de un vaso sanguíneo. Sea el vaso sanguíneo una arteria, una vena o simplemente un capilar, ¿cierto? Seguimos. Acerca del equilibrio, ¿no? El líquido extracelular siempre tiene que ser mayor que el líquido intracelular. Si no ocurre eso, existe la formación de edemas. Además de lo que es la formación de edemas, esto puede conllevar un aumento de sodio. Y eso nosotros llamamos de una hipernatremia, ¿cierto? Una hipernatremia. Esta hipernatremia puede ser hipertónica, ¿no? Cuando existe una presencia de edema. Puede ser isotónica cuando existe una presión osmótica equivalente sin presencia de edema y además existe, ¿no?, una alteración de volumen, como ejemplo, una expansión o pérdida de volumen. Eso en las grandes hemorragias, por ejemplo. O entonces cuando existe la presencia de shock, ¿cierto? Eso sería una isotónica, ¿no? Que es dentro de los parámetros normal de la presión, pero existe sin la pérdida del volumen. Una hipotónica es cuando existen, por ejemplo, aumento de los líquidos intracelulares y consecuentemente ocurre una sobrehidratación, ya con presencia de edema, y existe lo que es la muerte celular. Los electrolitos, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es los electrolitos. Ya hablamos sobre las presiones de los líquidos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre los valores normales de lo que es los electrolitos. Los principales electrolitos son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el fósforo y el magnesio, ¿ya? Su sufijo, ¿ya?, es, del sodio es natremia, del potasio, potasemia, del calcio, calcemia, del cloruro, cloremia, del fósforo va a ser fosfatemia, del magnesio, magnesemia. Ahora, dentro de los valores normales, lo que es más interesante es ustedes saber cuándo está dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, el sodio tiene un valor entre 135 y 145 mil equivalentes. Del potasio, de 3,5 hasta 5 mil equivalentes. Del calcio, de 8,5 hasta 10,5 mil equivalentes. Del cloro, de 95 a 110 mil equivalentes. Del fósforo, de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitros, ¿ya? De lo que es el magnesio, desde 2 a 2,05 mil equivalentes. Si ustedes pueden observar, los valores de referencia entre el nivel más bajo y el nivel más alto es muy cerca. O sea, existe apenas 10 mil equivalentes para nosotros manejar en un paciente. Si el potasio, por ejemplo, está bajo,
¿no? Por ejemplo, de 3,5 está por abajo de 3,5. Supongamos que esté, por ejemplo, 2,1. Ya seguramente es un paciente que va a estar en la UTI. ¿Ya? Valores más bajos ya son incompatibles con la vida. No hay como vivir con esta condición, ¿eh? Ya con la hipopotasemia o cualquier uno de los otros electrolitos. Entonces, para hacer la corrección, ¿no? ¿Cómo se hace la corrección del potasio? Si el potasio está bajo, tiene que aumentar los niveles de potasio, ¿no? Y para aumentar los niveles de potasio tiene que ser con pinzas. No es simplemente ya le voy a poner una cantidad suficiente. Porque si nosotros podemos una cantidad, y eso ustedes tienen que aprender eso, ustedes van a tener problemas. Porque al vez de tener una hipopotasemia, ustedes van a tener una hiperpotasemia y va a desequilibrar todo el demás. Porque como ustedes han leído en la literatura, todos ellos son relacionados entre sí. Usted aumenta uno y frega el otro. Así funciona. ¿No ven? Entonces, la primera cosa es decorar. La primera cosa, indico, decoren esto. No necesita aprender. No necesita aprender. Tiene que decorar. Sódio, 135, 145 mil equivalentes. Potasio, 3,5 a 5 mil equivalentes. Así ustedes van decorando. ¿Ya? Van decorando. Y los nombres: hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hipocalcemia, hipercalcemia, ¿ya? Toda la nomenclatura de ellos, ¿cierto? Ustedes ya leyeron el libro y aprendieron la fisiopatología, ¿no ven? Del sodio, del potasio, del magnesio, ¿ya? Y esos valores va a ser necesario ustedes aprender para nosotros hacer resolución de casos clínicos, ¿ya? Ustedes sí o sí tienen que aprender a hacer eso, ¿ya? Ahí tiene otro, ¿no? Otra correlación, pero en este nosotros tenemos lo que es dentro del líquido intracelular y del extracelular, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un examen de electrolitos, nosotros vamos a pedir un examen que se llama ionograma, ¿ya? Se llama ionograma. Ionograma. O ustedes pueden simplemente pedir lo que es una gasometría arterial. Y tiene que ser una gasometría arterial. El ionograma también tiene que ser de la arteria. Y simplemente, sí o sí, tienen que ser de la arteria. ¿Por qué? Porque en la arteria, porque en la arteria tiene la concentración adecuada de todos los iones, tiene la concentración adecuada de oxígeno, de glucosa, ¿ya? Y eso es necesario para nosotros hacer el estudio del paciente, para nosotros llegar a una fórmula matemática que nosotros vamos a ver más adelante acerca de lo que es la osmolaridad plasmática. Además de ustedes controlar el paciente, el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, dentro de un desequilibrio hidroelectrolítico, el momento de hacer la corrección con esses electrolitos, ustedes tienen que conocer la osmolaridad plasmática del paciente. ¿Ya? Ahorita vamos a aprender eso. Otra cosa que ustedes tienen que saber en consideración es el pH. Dentro del ionograma, dentro de lo que es la gasometría arterial, ustedes van a ver el pH, que es el potencial de hidrógeno. Ustedes saben, ¿no? Desde la química, lo que es el pH. ¿No ven? El pH. La P minúscula, el H mayúscula, así. Potencial de hidrógeno.
Esto varía de una escala, ¿no? Tenemos una escala que varía de 0 hasta 14, siendo el 0 el más ácido y 14 el más alcalino. Y en la sangre para el cuerpo, vamos a tomar como referencia de 735 hasta 745, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el pH normal del cuerpo? De 735 hasta 745. Alteraciones graves. Cuando está, por ejemplo, menor que 7,2 o mayor a 7,55. Ya tiene alteraciones graves. Menores que 6,8 es incompatible con la vida. ¿Ya? Recuerda que yo dije que algunas cosas son incompatibles con la vida. Ya no hay compatibilidad. Si usted me dice, doctor, el pH estaba 6, seguramente el doctor que le está evaluando le va a cagar de risa en su cara. ¿Por qué? Porque es incompatible con la vida. Aprenda sin esos valores, señores. Mayor que 7,8 es incompatible con las vidas. ¿Ya? Ahí tenemos lo que son los ácidos y alcalinos. ¿Ya? Por ejemplo, el pH del estómago, ¿no? Del ácido gástrico, por ejemplo, del jugo gástrico, es un valor de 1 a 2. No da, mira, él se transforma los elementos, ¿no? Degrada lo que es el bolo alimenticio y se reduce a heces, ¿no ve? Ahora imaginar que la sangre tiene el mismo pH, no da, es incompatible, ¿no? Con la vida. O sea, va a destruir todo lo que es el organismo. No hay lógica, ¿no? Entonces, aprende los valores. Valores de referencia. Tanto lo que es el líquido extracelular cuanto el intracelular. Pero nos hace más importancia lo que es el líquido extracelular. ¿Ya? Ahora, el líquido intracelular solamente vamos a ver en los accesos venosos. ¿Ya? Pero yo digo a ustedes, no haga eso porque cuando ustedes piden un examen o reciben un examen venoso con resultados de sangre, ustedes van a tener problemas de una sangre venosa. Tiene que tener la sangre arterial. ¿Ok? Sangre arterial tiene que ser. Parionograma, gasometría tiene que ser arterial. Porque si ustedes hacen una corrección, imagina que tiene 8.000 equivalentes. Pero recuerde que está pasando, seguramente el paciente está internado, el paciente está pasando suero, y hay suero, por ejemplo, la solución fisiológica es compuesto de sodio, por ejemplo, tiene 0,9% de sodio. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer una corrección que puede ser mal para el paciente. El suero puede matar a su paciente, así como el suero puede resucitar a su paciente. Ahorita van a ver acerca de los sueros, ¿ya? Vamos a hablar también sobre lo que es la acidosis, ¿ya? Dentro de esos exámenes viene lo que es la relación de bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato. Si ustedes no se acuerdan de la fórmula química del bicarbonato, acá tenemos la fórmula química del bicarbonato, ¿ya? Que es HCO3, ¿ya? Y aquí sería la presión de CO2, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a estudiar lo que es la acidosis metabólica, ¿ya? Pero por fines de conocimiento vamos a estudiar dos tipos de acidosis. Si estamos hablando de acidosis, significa que el pH está menor que 7,35. Entonces, si está menor a 7,35 y está 7,34, estamos hablando de una acidosis. Si está mayor a 7,45, estamos hablando de una alcalose. Pero hay acidosis metabólica respiratória. Seguramente usted ya ha visto en filmes, en películas, por ejemplo, que una persona está con falta de aire y está mareando, está ficando tonta, ya no consigue más respirar y le pone, por ejemplo, la persona a respirar dentro de una bolsa, dentro de una sacola. Ajá, ustedes van a descubrir cuál de estas tres enfermedades, de las cuatro enfermedades, se trata, ¿ya? Con este principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de oxígeno.
Si tiene mayor concentración de oxígeno, significa que tiene una baja de CO2. Entonces, por eso la persona respira dentro de una bolsa, para aumentar la concentración de CO2. Si ustedes son expertos, ustedes ya van a descubrir ahorita mismo cuál sería esta enfermedad. ¿Ya? O sea, hay un aumento. No está aquí escrito, por ejemplo, que hay un aumento de oxígeno. No está escrito. Pero hay una disminución de lo que es el CO2. Y dentro de esos exámenes, nosotros vamos a encontrar lo que es el equilibrio de base, ¿ya? Que es relacionado con el bicarbonato. Vamos a seguir. Eso es para la siguiente clase del día jueves. Los principales electrolitos, ¿no? Los principales electrolitos tenemos lo que es el sodio, el potasio y el cloro, ¿no? Vamos a estudiar cada uno de ellos. Vamos pasando. Ahí tiene, ¿no? Igualmente, anteriormente ya explicamos eso. Los valores de referencia, ¿no? Y acá tenemos la osmolaridad y concentración de electrolitos en las soluciones para administración. Estos son los sueros. Ya, este suero acá es el suero plasmático de la sangre. ¿Ya? Estamos hablando de sangre. SG, solución glucosada 5%, solución glucosada 10% a 50% de glucosa, solución salina a 0,45, ¿ya? Con sodio y cloro. Tenemos solución fisiológica, la que hablaba ustedes con 0,9 de KCl o sodio cloro. Solución fisiológica a 3%. Aos cachorros, aos dog. Tenemos la solución Ringer lactato, ya que tiene una cantidad de lactato. Ahora los que tienen que saber es acerca de la osmolaridad. Los que más interesa a nosotros es la osmolaridad. El suero normal de la sangre tiene una osmolaridad de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. ¿Ya? Ahora, si ustedes entran en comparación a los demás sueros, mira como la solución glucosada 50% tiene 2.550 miliosmoles por kilogramo. O sea, prácticamente 20 veces más que lo necesario. Y eso, cuando es superior, es incompatible con la vida. Entonces, ustedes no van a aplicar a su paciente, por ejemplo, solución glucosada 50% directamente a su paciente. Mira la concentración de miliosmoles. La concentración de glucosa, 500 gramos por litro de glucosa. Ni loco, es como meter medio kilo de azúcar en las venas. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que aprender los miliosmoles. Y ustedes van a aprender a diluir eso, ¿ya? En las soluciones. Tienen que aprender, ¿ya? ¿Cuál es la concentración? Y para eso, para la siguiente clase, ustedes van a pesquisar sobre esta fórmula, la fórmula de la osmolaridad plasmática. Es facilito. Para nosotros hacer un cálculo de osmolaridad plasmática, nosotros vamos a necesitar de un ionograma, ¿cierto? ¿Por qué vamos a necesitar de un ionograma? Porque dentro del ionograma nosotros vamos a encontrar los valores del sodio, ¿cierto? Entonces necesitamos de un ionograma con valores del sodio. Necesitamos de una glicose. Puede ser glicose al momento, no importa. ¿Ya? Valores de glicose. Y necesitamos valores de la urea. Entonces necesitamos de un hemograma. Necesitamos de un ionograma, una glicose o glucosa
y necesitamos de urea. Si nosotros tenemos esos tres parámetros, ya conseguimos hacer el cálculo de lo que es la osmolaridad sérica. ¿Ya? Vamos a hacer 2 veces el sodio. El sodio varía, ¿no? Por ejemplo, de 135 a 145. La glicose, aproximadamente 90, ¿no? La urea va a variar de 10 hasta 40 miligramos por decilitro. Entonces, a partir de eso hacemos cálculo, ¿no? 2 veces el sodio más glicose dividido entre 18, que es una constante, más urea dividido entre 6. Eso nos va a dar un resultado, ya, una persona que tiene los valores normal de más o menos, ya, 280 más o menos 20. ¿Qué significa eso? Más o menos 20. Significa que puede ser que la persona tenga, ya, por abajo, una concentración hasta 20 veces menos, ¿no? 260 y máximo de 300. Entonces, 280 más o menos 20. Así ustedes van a encontrar en la literatura. ¿Ya? Es el valor de referencia de miliosmoles. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver que existen las concentraciones adecuadas, ¿cierto? Y lo interesante es que cuando ustedes observan el paciente que está torporoso, un paciente que está sudando bastante, es paciente que está en desorientación, por ejemplo, si ustedes hacen sodio, una glicose y una urea y hacen ese cálculo, ustedes van a ver que la glicose puede influenciar en el sodio, en la retención de sodio, así como la urea influencia sobre la glicose y como el sodio influencia sobre la urea. ¿Ya? Pero eso va a ser el tema de la siguiente clase. Vamos siguiendo. La hiponatremia, ¿no? La hiponatremia, las principales es clínica, ¿no? Serían las fasciculaciones, debilidades, letargia, ¿no? Lento, preguiça. Sería confusión hasta llegar a coma. Encontramos paciente hipotenso con taquicardia, ¿no? Con mecanismo de compensación. Oliguria y muchas veces anuria. ¿Qué es oliguria? O está con una reducción de la orina o simplemente no está orinando. ¿Por qué? Porque hay una retención de sodio. ¿Ya? Entonces el sodio simplemente se está yendo con la orina. Y a nivel sérico de 135, ¿no? Existe también un aumento de los eritrocitos y una disminución de la densidad urinaria, ¿no? La densidad urinaria que es aproximadamente de 1025. Cuando está menor a 1025, ya pensamos en algo relacionado a hiponatremia. La hipernatremia, el paciente va a estar agitado, pero existe incluso disminución de la conciencia. Ahora lo más interesante, ¿no? La clínica acerca de la letargia, la confusión y la coma es lo mismo. O sea, no hay como diferenciar si un paciente está con hiponatremia o hipernatremia. Pero diferenciamos, por ejemplo, uno va a tener retención de líquidos, ¿no? En caso, retención de sodio, provocando edema, aumento de peso, y el otro va a tener una disminución, ¿no? Una disminución. Uno va a tener una hipotensión con taquicardia, pero en la hipernatremia va a tener una hipertensión con taquicardia. Pruebas, ¿no? Sodio sérico y aumentar la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Entonces vamos a hacer examen, ionograma o gasometría, que es lo mismo. Lo que va a diferenciar de ionograma y de lo que es la gasometría es la técnica, ¿no? Solamente la técnica y la tecnología. La hipocalemia, ¿no? Clínica. Tenemos mareos, hipotensión, arritmias, hasta paro cardíaco, náuseas, vômito, hílio paralítico, ¿ya? Debilidade y fadiga. Dentro de los estudios complementares, tenemos
ionograma otra vez. ¿Ya? La hipercalemia, taquicardia o incluso llegar a una bradicardia, paro cardíaco y debilidad muscular. Exámenes, ionograma otra vez. Siempre puede estar asociado con una acidosis metabólica. La hipocalcemia. La hipocalcemia, dentro de la clínica vamos a encontrar lo que es ansiedad, irritabilidade, hipotensión, arritmias, fasciculaciones, ¿no? Que son temblores finos, hasta llegar convulsiones. Exame complementario, ionograma. Podemos encontrar incluso disminución de la plaqueta y las arritmias. La hipercalcemia. Encontramos sonolencia, letargia, convulsiones, debilidades, irritabilidade, convulsión, depresión, dolor ósseo, hasta fratura. Já? Hipercalcemia, excesso de sódio. De cálcio. Exames complementares, podemos solicitar ionograma, já? Função tiroidiana. Podemos também incluso pensar em litiase renal e bloqueio cardíaco. De la hipercloremia, podemos encontrar lo que es la hiperexibilidad muscular, tetania y fasciculaciones, incluso arritmias, bradipneia o simplemente el paciente llegar a coma. Pruebas complementarias, lo mismo, ¿no es? Ionograma, pH sérico, ya que ya vienen dentro del ionograma, y la concentración de oxígeno, ya que también viene dentro de un ionograma o dentro de la gasometría. La hipercloremia, encontramos dentro de la clínica taquipneia, arritmia, letargo, ¿no? Letargia y coma. Exames, ionograma otra vez. Hipomagnesemia, dentro de la clínica, confusión, delírio, irritabilidade, tetânia, convulsiones, ataxia, arritmia, hipotensión. Exames complementares, que vamos encontrar? Dentro de lo que é o ionograma, donde o magnésio vai estar diminuindo, potássio diminuído, sódio diminuído. La hipermagnesemia, dentro da clínica, letargia, sonolência, diminuição de los reflexos, parálise flácida, bradicardia, bloqueio cardíaco e hipotensión. Exames complementares, ionograma ou gasometria. Hipofosfatemia, parestésia, temblor, não? Debilidade, hiperventilação, convulsão, hipóxia tisular. Dentro de los exames, gasometria ou ionograma. Hipofosfatemia. É o mesmo caso de la hipocalcemia. Tetânia, convulsiones, debilidade, parálise e flácida. Estudios complementares, ionograma otra vez, y vamos a hacer lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? No vamos a entrar en la tasa de filtración glomerular porque es una fórmula matemática, ya, de Cockcroft, en la cual nosotros vamos a estudiar en unos capítulos más adelante. ¿Ya? Pero ustedes van a ver cuántos ml el paciente orina por hora. Eso consiste en la fórmula. La fórmula lleva en consideración la edad del paciente, el sexo del paciente, la raza del paciente, ¿ya? Y el peso del paciente. Ahora los sistemas amortiguadores, ¿no? De todo ese sistema hidroelectrolítico. Los sistemas amortiguadores se da a través del sistema ácido-base, ¿ya? Donde va a minimizar el cambio de pH de las estructuras a través del ácido carbónico bicarbonato, ¿ya? Sería el ácido base. O a través del sistema de hemoglobina y oxihemoglobina. O también a través de los amortiguadores proteicos del sistema del fosfato. Acerca del sistema oxihemoglobina, usted sabe muy bien que necesita de una transportadora de fierro, ¿no? Una transportadora que se llama transferrina. Entonces, eso sería el transportador necesario.
¿ya? Para nosotros simplemente diferenciar y hacer lo que es la homeostase de todo el sistema. Pero cuando no hay mecanismo de compensación o mecanismos amortiguadores, ¿no? Como mecanismo ácido-base, que minimiza el cambio de pH, o del sistema ácido carbónico bicarbonato, de hemoglobina, oximoglobina, de las proteínas, del sistema fosfato, ahí que nosotros vamos a tener lo que es la aparición de esas alteraciones electrolíticas que nosotros acabamos de ver. Cuando todo ese sistema funciona, todo el sistema amortiguador funciona, nosotros no vamos a tener ninguna implicancia clínica. Ya, nosotros no vamos a sentir o tampoco perceber, notar, identificar, diagnosticar una hipofosfatemia, una hipernatremia, hipocalcemia, que sea. No se identifica, sino que es posible que nosotros simplemente el organismo logre a desenvolver sus propios amortiguadores, ¿no? Pero con el avanzar de la edad, con el tiempo, claro, todo ese sistema se cansa, ¿no? O pasa a no funcionar o pasa a deteriorarse por algún otro motivo, ¿cierto? Ustedes muy bien saben acerca de la fisiopatología, ¿no? Que nosotros estamos estudiando acá, en la cual simplemente vamos a encontrar otros mecanismos, ¿no? Sistema amortiguadores. Encontramos el mecanismo renal dentro de las excreciones de hidrógenos, ¿no? O de bicarbonato, hace el control de lo que es el sodio. Mecanismo pulmonar también, ¿no? Como por ejemplo, la amplitud de la frecuencia respiratoria o de la profundidad de la respiración. Tiene relación con eso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, respiramos demasiadamente rápido, nosotros vamos a meter mucho oxígeno dentro del organismo. Pero el organismo también necesita de CO2. No es solamente respirar oxígeno. No es solamente respirar oxígeno. El organismo también necesita de CO2. ¿Cierto? Cuando hay un exceso de oxígeno, nosotros tenemos que ingerir CO2. Pero el exceso de CO2 es problema, ¿no? Es problema también. Entonces, los tratamientos son reversos, ¿no? En la cual, cuando hay, por ejemplo, un aumento de CO2, el tratamiento va a ser con oxígeno. Y cuando hay aumento de oxígeno, el tratamiento va a ser con CO2. ¿Cierto? Seguimos. Entonces, llegamos acá al final de este tema, ¿ya? La siguiente clase ya vamos a hablar sobre lo que es los trastornos ácido-base. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, vamos, creo que nos faltan algunos minutos más. Doutor, eu queria saber sobre o repasso. Repetición. Sim, é amanhã, né? Quais são os Sí, temas? es mañana. Yo dije día jueves, ¿no? Pero no es día jueves, será mañana. Ya, me confundí. Meu Deus. Es mañana. Tá bom, doutor. ¿Ya? Entonces, lea acerca de la fisiopatología, los valores normales de sodio, cálcio, potasio, magnesio, acidose metabólica y respiratoria, ya, alcalose metabólica y respiratoria. Eso va a ser el repaso del día de mañana, ¿ya? Si va a ser la plataforma, no sé ainda, Mateus, ¿ya? Porque ahorita estaba llamando a la doctora para ver eso de la plataforma y, pucha, todavía no solucionaron este problema, ¿no? Pero ni modo, va a ser oral, no importa. ¿Ya? Doutor, Dos. Sim, pode falar. o senhor falou sobre exames secundários sobre bloqueio cardíaco. Especifique, por favor, que tipo de exame é esse para bloqueio cardíaco, por favor. Los exames, por ejemplo, no es que hay un examen específico, ¿no? El examen de bloqueo cardíaco, nosotros es un examen
elétrico. Recuerda de las bombas de sodio y potasio que ustedes estudiaron en fisiología? Las bombas de sodio y potasio. Bien, las bombas de sodio y potasio, cuando hay un incremento mayor de sodio, este sodio, ¿qué acontece cuando nosotros metemos más sodio en el organismo? Simplemente va a tener un aumento de las presiones, pero también va a tener un aumento de la reentrada y de la despolarización de aurículas y ventrículos. O sea, va a existir una sobrecarga en el corazón, o sea, en el funcionamiento del corazón, tanto en la sístole cuanto también en la diástole, principalmente lo que es la sístole. Entonces, el sodio, ustedes no tuvieron la oportunidad de hacer la clase de batracios. ¿Qué son los batracios? Los batracios son las rãs, ¿no? Los sapos. Esta atividade consiste em vocês agarrar um batrácio, agarrar um sapo, uma rã, sacar a pele dela, já, e vocês echarle sal a la rã. O que passa? Há uma movimentação de los músculos, certo? E simplesmente estos músculos é o mesmo que passa com o coração. Si nosotros metemos más sal al corazón, más despolarización, más va a trabajar el corazón y consecuentemente va a tener un bloqueo de rama. O sea, bloqueo de rama izquierda, derecha, ya anterior o posterior. ¿Qué serían las ramas? Las ramas serían las caras del corazón. ¿Y cómo identificamos eso? A través de los vectores. ¿Recuerda el vector de Einthoven? No sé cómo escribir. Ya. Vector de Einthoven. ¿Recuerdan de eso, de fisiología? D1, D2, AVF, AVL. Bien. Para nosotros descubrir cuáles son los bloqueos, debemos conocer primero los vectores. Triângulo de Einthoven, né, doutor? Exato. Las derivaciones, ¿no ven? Y cada derivación tiene relación con las caras del corazón. Por ejemplo, si yo digo que hay un bloqueo de rama a 90 grados, estoy hablando de un AVF. Entonces, en AVF va a tener un bloqueo de rama. Pero ¿dónde observo un bloqueo? Dentro del electrocardiograma. ¿Por qué tiene un bloqueo? Porque existe un aumento de la concentración de sodio. ¿Y dónde miro la concentración de sodio? A través de un ionograma. ¿Cuál es la clínica del paciente? ¿Es un paciente torporoso, un paciente sonoliento, un paciente que está demasiado? ¿Cierto? Entonces, esas son las características de ese paciente. Es un paciente que tiene un gran histórico de una insuficiencia cardíaca, un gran histórico de un paciente que tiene lo que es una hipertensión arterial crónica mal tratada, ¿cierto? Mal controlada. Esos serían los diagnósticos. Entonces, ¿cuáles serían los exámenes necesarios? Primeramente, un electro. Después, un ionograma, un hemograma. ¿Para qué el hemograma? Para nosotros sacar la forma de la osmolaridad plasmática, ¿no es? Necesitamos ahí de lo que es la glucosa. Necesitamos de urea para hacer la forma, ¿cierto? Y necesitamos también, por ejemplo, para hacer la forma de Cockcroft, ver la función renal, porque la función cardíaca tiene relación con la función renal. Y la renal interfiere sobre la función cardíaca. ¿Por qué? Porque seguramente no está reteniendo, no está eliminando sodio. Alguna cosa está pasando dentro de los túbulos contorneado proximal, distal, no sé cuál, de las asas de Henle, simplesmente porque se está reteniendo. O hay alguna medicación que el paciente está tomando y está teniendo una interacción medicamentosa, ¿no? Creo que ustedes van a estudiar interacción medicamentosa, ustedes van a ver que existen conflictos de medicamentos. Hay medicamentos que no se pueden tomar juntos. Hay medicamentos que cortan el efecto de otros medicamentos. ¿Ya? Entonces, esos serían los exámenes básicos necesarios. Pero primero, hay una sospecha clínica, ¿no? Hay una sospecha clínica de un desequilibrio hidroelectrolítico, una sospecha de una insuficiencia cardíaca. Para insuficiencia cardíaca, ustedes tienen que buscar los criterios de Framingham. Criterios
Los criterios de Framingham fue un estudio realizado, ¿ya? Los que están haciendo la tarea sobre medicina basada en evidencia, hay sobre el estudio de los criterios de Framingham. Framingham fue una ciudad, ¿ya?, donde nosotros encontramos criterios mayores y criterios menores. Dos criterios, un criterio mayor y dos criterios menores es diagnóstico para insuficiencia cardíaca. O dos criterios menores y un mayor es diagnóstico. ¿Ok? O simplesmente dos criterios mayores sin tener ningún criterio menor. ¿Qué serían los criterios? Criterios son signos y síntomas. Por ejemplo, criterios mayores. Si el paciente tiene dispnea paroxística noturna, o sea, no consigue respirar en la noche. Hay pérdida de peso mayor a 5 kilos en 5 días durante el tratamiento. Existe la turgencia yugular patológica. Existe la presencia de receptores captantes, edema agudo del pulmón. Existe, por ejemplo, el tercer ruido, ¿no? O la tercera bulla, o síndrome de Galope. Existe la presencia de cardiomegalia en el rayo X. De cardiomegalia ya iniciada ustedes, ¿no? A más B dividido entre C. ¿Ya? Si hay cardiomegalia, no importa el nivel que está. Si es mayor de 0,56, no importa. Si está mayor a 0,56, y es cardiomegalia. O sea, el corazón está grande. Reflujo hepatojugular, ¿no? ¿Qué es el reflujo hepatojugular? Ustedes van a aprender en semiología. Cuando ustedes, por ejemplo, palpan el hígado del paciente, ustedes hagan la prueba con sus parientes, ¿no? A ver, cuidado con la abuelita, ya, no haga mucha presión. Ustedes agarran, por ejemplo, la posición en el hígado, en el reborde costal del hígado. Ustedes van a hacer una mínima compresión. El momento que ustedes hacen una mínima compresión durante la inspiración, el momento que está inspirando el paciente, ustedes van a ver que existe un retorno venoso, ya existe un reflujo en la yugular. ¿Ya? Eso significa el reflujo hepatojugular. O entonces cuando la presión venosa central está mayor que 16 centímetros de agua. Ya, esa es una técnica invasiva en la cual se pone un catéter a través de la subclavia hasta dentro del corazón, de las aurículas del corazón, y eso nos va a dar 1 centímetro de agua. Realmente es centímetro de agua. Nosotros vamos a medir en centímetros de agua. Hay un aparato afuera que está conectado con el corazón. Eso ya es paciente que está en la UTI, ¿no? Ya, es invasiva. Criterios menores, o sea, que nosotros no le damos mucha importancia. Taquicardia mayor a 120, capacidad vital reduzida a 1/3 del normal, ¿no? Cuando el paciente ya no aguanta, por ejemplo, ese ejercicio físico. Hepatomegalia, o sea, que el hígado está grande, ¿ya? Eso se lleva junto con el reflujo hepatojugular, ¿no? Porque el hígado es un gran almacenador de sangre. Recuerden eso, el hígado tiene una gran cantidad de sangre, como prácticamente unos 20% de la sangre total del cuerpo y está en el hígado. Por eso que el hígado, cuando dentro de la cirugía, el hígado es el órgano más vital que tenga. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de sangre. Y una vez lesionado, es sí o sí una urgencia para operación, ¿no? Es una urgencia. Dispnea al esfuerzo, ¿no? O sea, le corta la respiración cuando está haciendo mínimos esfuerzos. No aguenta caminar, no aguenta hacer ejercicio, no aguanta trabajar. Ya va a caminar un poquito, media cuadra, ¿no? Ya, edemas en los maleolos, ¿no? De los pies bilateral. Pero eso ya sería un edema de tipo blanco o rojo. ¿Cuál sería? Sería rojo, ¿no ve? Un edema doloroso, un edema de color rojo, ¿cierto? Y tos nocturna. Durante la noche el paciente se levanta en la noche y empieza a toser, 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 y luego para. Entonces, si tenemos dos criterios mayores, es diagnóstico para insuficiencia cardíaca. O un criterio mayor y dos menores. También es diagnóstico para insuficiencia cardíaca. Ahora, dentro de los exámenes, primera cosa, clínica. Después, vamos con ionograma, vamos con eletrocardiograma, un ecodoppler, ya un raio X, necesitamos de un raio X para verificar la cardiomegalia. Necesitamos um bom exame físico, ¿no? De tórax e região cardiovascular completa.
Eh, y nada más. Pesar el paciente, ¿cierto? Vamos a pesar el paciente, nada más. Esos serían los criterios de Framingham, ¿ya? Para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si ustedes aprenden eso, ya tienen cómo hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Listo. ¿Ya? Y una cosa lleva a la otra. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta más? Claro, ahora siempre los pacientes, siempre. Usted se acuerda ahorita que tiene, por ejemplo, tenido una persona que estaba perdido en la floresta amazónica, en la cual se quedó como unos casi 40 días perdido. Ese paciente tiene trastornos hidroelectrolíticos. Simplemente no le puede dar de comer, de todo a comer. Tiene que ser despacio, despacito, ¿no? Despacito tiene que ser la comida, la realimentación, la reintroducción a la alimentación y también dentro de los electrolitos. Tiene que hacer una corrección de líquidos y electrolitos. Ese es un paciente que ha perdido mucho, ha sudado bastante, ha perdido mucho lo que es sodio, ha orinado bastante, mucho que es fósforo, calcio, potasio, magnesio, todo ha perdido. Entonces está en un completo desequilibrio hidroelectrolítico. No es simplemente llegar y voy a poner a ese paciente cualquier suero, no. Ya tiene que tener cuidado. ¿Está bien? Estudien el libro para el día de mañana. No son muchas cosas, no es muchas. La parte de tratamiento es que hace grande el libro, ¿no? Pero vamos en lo que es la fisiopatología y la parte clínica, ¿no? Y los valores normales, eso sí o sí tienen que saber. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta más que quieran hacer? Doutor, sobre el diagnóstico es decir, quais são as pruebas que eu necessito para diagnosticar se ele está com hipernatremia, assim? Disculpa. No, bien. ¿Cuál sería el examen necesario para hacer el diagnóstico de todos estos trastornos? Bien, un diagnóstico, un examen sería el examen clínico, pero el examen clínico no nos da manera de hacer un tratamiento adecuado. Sí o sí necesitamos o de un ionograma o entonces de una gasometría. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es la tecnología, simplemente. ¿Ya? El examen es lo mismo. Buscamos, quiero que busque ahí la gasometría, un ejemplo de gasometría. Una gasometría. Vamos a buscar una imagen de una gasometría. Ya, gasometría arterial. Nos imprime la gasometría arterial, el pH, nos da la presión de oxígeno, la de CO2, la concentración, nos da la saturación, nos da el balance de base, nos da el valor del lactato, la glicose, del sodio, del potasio y del calcio. ¿Ya? Y la concentración de bicarbonato real y bicarbonato estándar. Eso viene en la gasometría arterial. La diferencia de una gasometría arterial en el examen es que dentro del ionograma yo puedo solicitar simplemente uno de ellos. Yo puedo solicitar solamente sodio, solamente potasio, solamente magnesio. ¿Ya? Es más específico. ¿Por qué? Porque ese es un examen caro. Yo no simplemente no voy a hacer un examen de todo eso. Yo voy a hacer un examen de lo que estoy sospechando. Geralmente de sodio y potasio. Siempre sodio y potasio. Magnesio, fósforo, quase nunca altera. Y calcio también quase nunca altera. A no ser que sea un paciente con osteopetrose, ¿no? La osteoporose. Y ya voy a pedir un calcio sérico, por ejemplo. Esta es la diferencia de un ionograma para una gasometría. O sea, hay algunos parámetros, incluso, por ejemplo, nos da los valores de base, nos da también, dentro de la gasometría, nos da el valor de la hemoglobina. Entonces, cuando yo solicito un hemograma, no es necesario pedir otra vez hemoglobina, a no ser que yo quiera hacer un comparativo entre
lo que es venoso y lo que es arterial. Pero nunca es necesario, ¿está bien? Nunca va a ser necesario. Esa es la diferencia de una gasometría y de un ionograma, ¿está bien? Por ejemplo, dentro del ionograma yo no tengo, por ejemplo, bicarbonato, no tengo la saturación, no tengo valor de hemoglobina, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero si no hay uno en su servicio, en el hospital que ustedes están atendiendo, en la posta de salud, claro, en una posta de salud nunca va a tener eso, ¿ya? En un hospital grande sí va a tener. Podemos pedir uno u otro, ¿ya? Pero uno va a complementar el otro, siempre. La diferencia es que una gasometría cuesta más o menos aproximadamente unos 200 reales, unos 300 pesos. Y un ionograma, solamente sodio cuesta como 500 bolivianos. Potasio más unos 300. Ya es un examen más caro. Y sí o sí tiene que ser arterial, arterial. No tiene que ser venoso, no tiene que ser venoso. Ya arterial tiene que ser. ¿Ok? Aprendan ya sobre lo que es el ionograma, lo que es la gasometría. Mañana vamos a hablar sobre lo que es la ácido y base, ¿eh? Lo que es la acidose, lo que es la alcalose. Y vamos a hacer nuestro repaso acerca del tema, ¿ya? Estudien la parte de la fisiopatología, estudien la clínica, ¿ya? Y los síntomas. ¿Qué Doutor, seriam los sintomas numa clínica? Sim, pode falar. são todos os eletrolitos é que o senhor quer o valor? Isso. Está dentro do livro aqui, tá? Os valores. Dentro de transtorno del potássio, aí tem, por exemplo, aspectos fisiopatológicos del potássio. Aspectos clínicos, não? Claro, as principais sintomatologias. E o que é a hipopotassemia e o que é a hiperpotassemia. Claro, o que importa é a fisiopatologia. Não se preocupe com o tratamento. Não necessariamente leia, não leia tratamento. ¿Ya? Lean solamente fisiopatología y la parte clínica. ¿Está bien? Tá bem. También es necesario meterse, por ejemplo, cosas más profundas, ¿ya? Como eso de la volemia, usted sabe que es la volemia, pero hay cosas que son mucho más profundas, como por ejemplo, ¿qué es una osmolaridad, una natremia hipertónica, una natremia isotónica? No, eso no vamos a entrar en eso, ¿ya? Cuando ustedes están ahí por más adelante, ustedes van a estudiar eso. ¿Está bien? Ahorita solamente interesamos la fisiopatología, valores normales, aprendan a calcular la fórmula, hagan simulados de la fórmula, ¿ya? Cómo hacer el cálculo, cuál es el valor de la osmolaridad. Hay una, incluso estaba revisando, hay una nueva publicación acerca de los valores normales, ¿ya? Mañana vamos a hablar sobre eso igual, ¿cierto? Acerca de la osmolaridad. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos. Espero el día de mañana en la clase, ¿no? Será ¿cierto? A las 11:15 de la mañana tenemos la clase de fisiopatía. Muy bien, señoras y señores, doctores, doctoras, a las mujeres, feliz día de las mujeres. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen inicio de semana, un buen lunes y chao, chao. Nos vemos, pessoal. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, doctor. Graças, doutor. La grabación ahorita va a estar dentro de la plataforma, ¿ya? No se preocupen. Si aún no ha entendido el tema, en la plataforma va a estar.